Magister, Sí, dígame. Sí, dígame, Gilka. Ya está registrada su asistencia. Guzmán, ¿no? Gutiérrez. Magister Gutiérrez Roche, perdón. Sí, ya está registrado. Y ahora sí. Ya, continuamos con lo que estamos viendo. A ver, estoy grabando. Estoy grabando, ¿verdad? Sí, Ya, continuamos. Ya, quedamos justamente aquí. Nosotros dijimos, aquí estamos. Ya, vamos aquí. Entonces, cuando no hay externalidades, cuando no hay externalidades, la cantidad privada y la cantidad social son iguales. Cuando no hay externalidades. Entonces, en ese caso, el Estado no interviene. ¿Verdad? Eso decíamos. Ahora, eso es cuando no hay externalidades. Ahora, cuando hay externalidades, es este caso. Cuando sí existen externalidades, puede ser que el beneficio marginal privado sea diferente que el beneficio marginal social. ¿Cómo sabemos que hay externalidades? A ver, primero, para quedar bien esto. Cuando no hay externalidades, sí está registrado su asistencia, Michelle. En este gráfico, al observar, podemos decir lo siguiente. 1. No hay externalidad en el lado del consumo, porque existe una sola curva de demanda. Y al existir una sola curva de demanda, el beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social. El beneficio que yo obtengo de manera individual, el beneficio que obtengo por consumir bienes, es igual al beneficio que la sociedad obtiene en su conjunto. ¿Ya? Por otra parte, esta es la curva de la oferta, ustedes ya saben. Y la curva de la oferta, además de... La curva de oferta refleja el costo marginal privado. Lo que al empresario le cuesta producir, ¿no? Yo produzco sillas, mesas, es costo marginal privado. Lo que a mí, en términos de costo fijo y costo variable, me cuesta producir sillas. Si no hay externalidades, el costo marginal privado es igual al costo marginal social. En resumen, en este ejemplo, en este gráfico, no hay externalidades porque hay una sola curva de demanda, hay una sola curva de la oferta. Al existir una sola curva de demanda, el beneficio marginal privado es igual al beneficio marginal social. Al existir una sola curva de oferta, el costo marginal privado es igual al costo marginal social. Por tanto, el equilibrio privado es igual al equilibrio social. El equilibrio privado, el equilibrio que llegan las familias y empresas actuando guiadas por la mano invisible, persiguiendo su propio interés. Muy bien. El equilibrio privado. En este caso, cuando no hay externalidades, el equilibrio privado es igual al equilibrio social. Ahora, cuando no hay, estábamos aquí, decíamos, cuando no hay fallas, el Estado no interviene. Cuando no hay fallas, el Estado no interviene. Y cuando no hay Estado, no hay quien cobre impuestos. Aunque tenga una connotación negativa, entre comillas, ¿no? Porque el Estado tiene importantes funciones. ¿Ya? Si no hay fallas, el Estado no interviene. Entonces, no hay quien cobre impuestos. Por eso les decía en la clase, en la primera parte les preguntaba, ¿qué hace el Estado que no les gusta ni a las familias ni a las empresas? Cobrar impuestos. Entonces, el Estado cobra impuestos a las familias. ¿Cuándo pagan impuestos las familias? Cada vez que ustedes compran algún bien o servicio, pagan el IVA, el impuesto al valor agregado, ¿no? ¿Cuándo pagan impuestos las empresas? Cuando obtienen utilidades. Entonces pagan el impuesto sobre las utilidades. ¿Cuánto? 25%.
Entonces, como familias, cada vez que compran algún bien o servicio, pagan el IVA, el impuesto al valor agregado. ¿Cuánto por ciento? ¿Cuánto por ciento pagan de IVA? ¿Cuánto por ciento? 13. 13%. 13% de IVA y 3% de transacciones. Entonces, cuando no hay Estado que cobre impuestos, porque no hay externalidades, el precio que paga el consumidor es igual al precio que recibe el vendedor. ¿Ya? No hay Estado, no hay quien cobre impuestos. Ustedes como consumidores pagan 100 bolivianos. ¿Cuánto recibe el vendedor, el productor? 100 bolivianos. Entonces, cuando no hay externalidades, el precio del consumidor es igual al precio del vendedor. Ahora, cuando hay externalidades, el Estado interviene. Y el Estado, si es una externalidad negativa, cobra impuestos o multa. ¿No? A los que dejan basura donde no deberían dejar, multa. ¿No? A los que contaminan porque no hacen el tratamiento de las aguas o de los desechos que generan en su proceso productivo, les pueden multar o cobrar impuestos o sanciones. Entonces, cuando una externalidad es positiva, el Estado subvenciona la educación, la salud, las vacunas, las inmunizaciones, la investigación, el Estado lo subvenciona. ¿Por qué? Porque como se genera una externalidad positiva, el beneficio social es mayor que el beneficio privado. Entonces, el Estado subvenciona la educación, el Estado subvenciona vacunas, porque de vacunarse no solamente se beneficia a la persona, se benefician todos, porque no van a ser contagiados. Entonces, por eso hoy en día, decíamos, ante la pandemia COVID-19, el Estado está obligando a utilizar, dice, es obligatorio utilizar barbijos, o está prohibido salir sin barbijos, ¿no? Precautelando salud pública, ¿ya? Eso es. Eso es cuando no existen externalidades, ¿ya? Ahora, cuando existen externalidades, ahora, ¿cómo vamos a saber gráficamente que hay externalidades? O cuando hay dos curvas de demanda, o hay dos curvas de oferta. Cuando hay dos curvas de demanda, una va a ser un beneficio marginal privado y la otra curva de demanda va a ser beneficio marginal social. Entonces, existen dos curvas de beneficio de demanda. Entonces, una es marginal privado y otro es beneficio marginal social. Entonces, la externalidad está en el consumo, porque hay dos curvas de demanda. Ahora, ¿cómo vamos a saber que la externalidad está en el lado de la producción? Cuando hay dos curvas de costo marginal. Uno, costo marginal privado y el costo marginal social. ¿Ya? Entonces, gráficamente hay externalidad cuando hay dos curvas, o de demanda o de oferta. La segunda cuestión es ahora preguntarnos, ¿la externalidad es positiva o negativa? Dependerá. Si el beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal privado, es decir, que la sociedad se beneficia mucho más de lo que se beneficia cada individuo, existirá una externalidad positiva en el lado del consumo. Es el caso, por ejemplo, de las vacunas. Cuando uno se vacuna, el Estado va a subvencionar. Cuando uno se vacuna, el hecho de que uno se vacune, en ese caso, el beneficio marginal de la vacuna, cuando uno se vacuna, la sociedad en su conjunto se beneficia. Entonces, el beneficio marginal social es mayor que el beneficio de solamente mi persona de no enfermarse. Entonces, como el beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal privado, el Estado va a subvencionar las vacunas, por ejemplo. Va a subvencionar la educación, subvenciona la investigación, porque la investigación mejora la productividad y la productividad mejora el nivel de vida de todos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces, voy adelantando, ¿no? Estoy dando elementos para que ustedes razonen. Ustedes deberían razonar así, ¿ya? Ahora,
utilizando ese razonamiento, me estaban escuchando ustedes muy atentamente. Pregunta. ¿Qué ocurre si el beneficio marginal privado es mayor que el beneficio marginal social? Primera pregunta, ¿hay o no externalidad? Hay externalidad. ¿Ya? ¿En qué grado, Julio? Muy bien. En el privado. Ya, entonces, decíamos, supongamos que el beneficio marginal privado sea mayor que el beneficio marginal social. Primero, ¿hay o no hay externalidad? Sí, hay externalidad. Hay dos curvas de beneficio marginal, privado y social. Ahora, la siguiente pregunta es, la externalidad ya sabemos, está en el lado del consumo, porque hay dos curvas, beneficio marginal privado y beneficio marginal social. Ahora, la externalidad ¿es positiva o negativa? Negativa. ¿Ya? Negativa. ¿Ya? Y si una externalidad es negativa, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Va a subvencionar o va a cobrar impuestos o va a multar? Cobrar impuestos. Va a cobrar impuestos. Muy bien, Adriana, ¿no? Va a cobrar impuestos. Es el caso, por ejemplo, de que uno sale sin barbijo. ¿Ya? Uno sale sin barbijo, supuestamente se beneficia individualmente porque sabe que alguien se va a contagiar, y no debería hacer eso, pero supongamos, ¿no? Se beneficia individualmente, sale sin barbijo, ¿ya? Pero va a enfermarse él y encima va a enfermar a otros. Realmente esto de externalidades es un marco teórico bastante útil para analizar la situación actual. Ya. Entonces, vayamos entonces por partes, ¿ya? Muy bien. Ya, sigamos entonces. Entonces, cuando no hay externalidad, el equilibrio privado es igual al equilibrio social. Hay una sola curva de demanda y una sola curva de oferta. Ahí no hay equilibrio. Ahora, cuando hay una externalidad, hay varias posibilidades. Cuando hay externalidades, cuando existen externalidades, puede ser, a ver, primero, el beneficio marginal privado es diferente del beneficio marginal social. Es decir, puede el beneficio marginal privado es diferente del beneficio marginal social. Puede ser mayor o menor. Entonces, hay dos posibilidades. Primero, como el beneficio marginal privado es diferente del beneficio marginal social, no son iguales, hay externalidad. Porque si fueran iguales, si el beneficio marginal privado y el social fuesen iguales, no habría externalidad. Pero como son diferentes, como en este caso, hay externalidad. ¿Ya? Ahora, caben dos posibilidades. La primera posibilidad es esta. La primera posibilidad es que el beneficio marginal social sea mayor que el beneficio marginal privado. Entonces, en este caso, primero, existe externalidad en el consumo, porque hay dos curvas de demanda, o beneficio marginal privado y beneficio marginal social. Y como el beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal privado, la externalidad es positiva. Entonces, cuando el beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal privado, existe externalidad positiva en el lado del consumo. ¿Ya? Es decir, ejemplo, vacuna. Si uno se vacuna, a ver, el hecho de que uno se vacune, en ese caso el beneficio marginal social es mayor. Porque primero, tú no te vas a enfermar. Segundo, tú no vas a contagiar. Entonces, el beneficio marginal social es mayor que el beneficio. El beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal. Es decir, van a haber muchas más personas a las cuales tú no vas a contagiar que solamente el hecho de que tú no te vas a enfermar. Por eso el Estado subvenciona las vacunas. ¿Ya? Por eso el Estado financia educación primaria y secundaria. Y universitaria también. ¿No? Eso.
Ahora, cuando, a ver, ya, en este caso, ya muy bien, es interesante esto, ¿no? A ver, ya. Entonces, vacunas, ¿no? Uno se vacuna, pero el hecho de vacunarse uno, el beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal privado, ¿sí? Cuando uno se vacuna, cuando el Estado subvenciona la vacuna, la sociedad gana más. Entonces, al vacunarte a ti, al pagarte, al financiarte tu vacuna, el Estado está evitando que muchas más personas dejen de ser contagiados, no se enfermen, de lo que solamente tú no te vas a enfermar. Por eso el Estado subvenciona las vacunas. Ahora, a ver, escuchan esta frase y después, a ver, me van a decir lo siguiente. A ver, esta frase que dice así. Dice así. De lo poco, de lo bueno, poco. De lo bueno, poco. De lo malo, mucho. A ver, de lo bueno, poco. ¿Externalidad positiva o negativa? De lo bueno, poco. De lo malo, mucho. A ver, primero, de lo bueno, poco. ¿Es una externalidad positiva o negativa? A ver, tenemos que tomar en cuenta que los agentes económicos, privados, familias y empresas, siempre piensan buscando su propio interés, solamente pensando en ellos. Y Adam Smith ya nos dice, no es malo eso, está bien, esa es la forma más efectiva de que todos nos beneficiamos. Y al final, porque al final, cada uno al perseguir su propio interés va a beneficiar a la sociedad en su conjunto, la mano invisible de Adam Smith. Pero esa mano invisible, además de ser invisible, además de ser invisible esa mano de Adam Smith, a veces es artrítica. Es artrítica, es decir, que a veces falla. Ya. De lo bueno, poco. ¿Externalidad positiva o negativa? ¿Qué dicen? Negativa. Ya, de lo bueno, poco. ¿De lo bueno quisiéramos mucho o poco? Mucho. De lo bueno quisiéramos mucho. A ver, educación, a ver, vacuna, a ver, sigamos con el ejemplo de las vacunas. A ver, si yo me vacuno, supongamos que a mí solamente me cuesta vacunarme. Entonces, yo digo, ¿no? ¿Saben qué? Me voy a vacunar para que no me enferme. Ya, muy bien. Te vas a vacunar para que no te enfermes. ¿Estás solo, no? Me voy a vacunar para no enfermarme. Y digo, ¿no? ¿Saben qué? Si me voy a vacunar, no voy a contagiar a mis vecinos. Fíjense, además, como pienso, ¿no? ¿Sí? Si me voy a vacunar, no voy a contagiar a mis vecinos. Y digo, ¿no? ¿Sabe qué? ¿Por qué solamente mi persona tiene que cubrir el costo de la vacuna? Entonces, yo como persona individual, pensando solamente en mi persona, digo, ¿por qué solamente yo tengo que pagar la vacuna? Pensando así, yo me vacuno menos de lo socialmente óptimo. Pensando así, yo me educo menos. Me vacuno menos. Me vacuno menos, me educo menos, porque solamente me está costando a mí. Porque hago eso, me vacuno menos, me educo menos, esperando que alguien más cubra eso. Y ese alguien más que cubra eso es él, es Estado. Entonces, de lo bueno, de educación, de salud, de vacunas, de inmunizaciones, entonces, yo me vacuno menos, yo me educo menos, yo hago menos investigación, porque solamente me estaría costando a mi persona. Entonces el Estado interviene. Dice, de vacunarse, no solamente se beneficia a usted, no se va a enfermar, pero también va a beneficiar a la sociedad, porque no va a contagiar. Entonces el Estado subvenciona. Entonces, cuando el beneficio marginal social es mayor que el beneficio marginal privado, existe una externalidad positiva.
Cuando una estabilidad es positiva, los privados se vacunan menos. Entonces, cuando una estabilidad es positiva, la cantidad privada es menor que la cantidad socialmente óptima. ¿Sí? De vacunarme, yo me vacuno poco. De estudiar, estudio poco. Porque me estaría costando solamente a mi persona y me vacuno menos, estudio menos, esperando que alguien más cubra el curso. Es decir, que la cantidad privada es menor que la cantidad social. Y como la cantidad privada es diferente de la cantidad social, el Estado interviene. ¿Cómo podría hacer el Estado que se vacunen más, que estudien más? Subvencionando. Entonces, el Estado subvenciona. El Estado subvenciona. Y la subvención es la diferencia entre el precio del consumidor y el precio del vendedor. Bien, entonces, sí, ¿no? Ya. Sigamos. Ya, acá está, sigamos. Entonces, la cantidad privada es menor a la cantidad social, entonces el Estado interviene subvencionando, subsidiando. Y el subsidio es la diferencia entre el precio del vendedor menos el precio del consumidor. Ya, eso es. A ver, acá está. El Estado subvenciona. Los subsidios subvención es precio del vendedor, P sub B, menos el precio del consumidor. Ya, eso. Eso es cuando hay externalidad positiva en el lado del consumo. Ahora, la otra opción, la otra alternativa es que el beneficio, si el beneficio marginal, ustedes me van a analizar ahora, si el beneficio marginal privado es mayor que el beneficio marginal social, ¿hay o no hay externalidad? ¿Qué Hay dice? externalidad. Ya, muy bien, Adriana, hay externalidad. Ya. Hay externalidad porque hay dos curvas de beneficio marginal privado y beneficio marginal social. Muy bien, hay externalidad. En el lado del consumo, ¿positiva o negativa? Negativa. Negativa. Entonces, es la externalidad acá muy bien. Ahí está. Sigamos entonces. Cuando el beneficio marginal privado es mayor que el beneficio marginal social, existe externalidad negativa en el lado del consumo. De fumar, de contaminar, a ver, les decía, antes, les decía antes, externalidad positiva, de lo bueno poco, es una externalidad positiva. De educación, de salud, de vacunas, poco. De lo bueno poco, es una externalidad positiva. Y de hecho, como nos vacunamos menos, nos estudiamos, educamos menos, el Estado va a subvencionar esas actividades. De lo malo mucho. De lo malo mucho, entre comillas, ¿no? De lo malo mucho. De contaminar ambientalmente, acústicamente, de fumar mucho. Externalidad negativa. Claro, si yo fumo en el curso, supongamos que fumo en el curso, no es así, pues solamente para ejemplo, supongamos que mi persona fuma en el curso, maximiza su bienestar individual, es feliz fumando, pero los afecta negativamente a ustedes, los mercados fallados. En este caso, el beneficio marginal privado es el beneficio marginal social, entonces es la negativa. Entonces, en este caso, la cantidad privada es mayor que la cantidad social. ¿Qué hace el Estado? Interviene. Están contaminando mucho, están enfermando a personas
que no tienen nada que ver con lo que hacen ustedes. Estás fumando en un lugar público. Está bien que tú fumes, pero lo malo es que tú me estás enfermando a otras personas. Entonces el Estado podría establecer multas. Prohibido fumar en lugares públicos, prohibido dejar basura en lugares que no corresponden, multas. O podría finalmente el Estado subir los impuestos, por ejemplo, al cigarrillo, para que a los fumadores les cueste fumar mucho. Y fíjense, el Estado lo hace por su bien, lo hace por el bien de los fumadores, para que desisten de fumar. Pero también lo hace por el bienestar de la sociedad en su conjunto, porque esa persona que va a dejar de fumar, va a dejar de enfermar a otras personas. ¿Ya? Entonces, en ese caso, cuando una externalidad es negativa, el Estado cobra impuestos. ¿Y qué son los impuestos? El P. El impuesto es precio del consumidor menos el precio del vendedor. ¿Ya? Eso. Ahora, también puede haber externalidades no solamente en el consumo, también en la producción. ¿Ya? Para terminar voy a volver al gráfico que estamos mostrando inicialmente. Para terminar, quisiera mostrar lo siguiente. Estamos viendo al principio. Ahora sí, están en condiciones de responderme. Pregunta antes de que terminemos. Primero, ahora sí, externalidad en el consumo, ¿por qué? Porque hay dos curvas, beneficio marginal privado y beneficio marginal social. Externalidad en el lado del consumo. ¿Por qué? Porque hay dos curvas. Beneficio marginal privado o utilidad marginal privada, que es lo mismo, y utilidad marginal social. Está la externalidad en el lado del consumo. ¿Ya? Después, fíjense, equilibrio privado. ¿Por qué equilibrio privado? Porque el beneficio marginal privado es igual al costo marginal privado. Equilibrio social. ¿Por qué? Porque en esta curva el beneficio marginal social es igual al costo marginal social. Dos equilibrios, equilibrio privado y equilibrio social. Ahora, en este caso, fíjense, el equilibrio privado está por debajo del equilibrio social. Las personas, fíjense, nos vacunamos menos de lo socialmente óptimo. Entonces, nos vacunamos menos de lo socialmente óptimo. Por eso el Estado subvenciona las vacunas. Ahora, de fumar cigarrillos, fumamos equilibrio privado más allá del equilibrio social. Las personas fumamos mucho más de lo socialmente óptimo. Para que los fumadores dejen de fumar, ¿el Estado qué va a hacer? Va a cobrar impuestos. Externalidad